Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo final de Love Síndrome. Day no recuerda otra vez a It basados en el libro. La madre de It está a punto de despertar a su hijo. Repentinamente, la persona que hizo el movimiento primero fue Day. Esto hizo que It, que había estado sosteniendo la mano de Day todo el tiempo, se sobresaltara, porque Day también movió la mano que sostenía It. Un sonido resonó en la garganta de Day, con el ceño fruncido. Esto hizo que el corazón de Id latiera más rápido. Mamá, papá, papá, Day está despierto, dijo Brit, tartamudeando de alegría. Nay, los padres de Id inmediatamente se pararon al borde de la cama. Day llamó Nay a su hermano con voz temblorosa y tomó la mano de Day y la apretó. ¿Listo para esperar a que el amante abra los ojos? Los pesados párpados de Day se abrieron lentamente y parpadeando ligeramente para ajustar sus ojos a la luz de la habitación. It sonrió con lágrimas en los ojos. Day, ¿cómo estás?, preguntó It. Su voz temblaba. Trata de contener sus lágrimas. It siguió sosteniendo la mano de Day todo el tiempo. Day tragó saliva. Nay se apresuró a traer agua a su hermano para que bebiera de inmediato. Cuando terminó de beber, Day yacía mirando fijamente el techo. Es como estar un poco mareado, haciendo que It parpadee cuando Day miró más allá de sí mismo. Day llamó a Nay en voz baja. Nay sonrió suavemente. Sí, Nay está aquí, respondió Nay a su hermano. It con lágrimas que caían sin control. It soltó la mano de Day exhausto sobre la cama antes de salir directamente de la sala de recuperación. It no pensó en dejar a Day. Justo ahora la mente de It estaba de mal humor al ver que a Day no le importaba en absoluto. Hace que It piense que Day podría no volver a recordarse de sí mismo. It quería escapar y asentarse por un momento. Garden, el médico y la enfermera entraron porque el padre de It había llamado. It llamó a It preocupado. Nay, vamos a mirar a It. Mamá y papá cuidarán de Day por ti, dijo su madre. Nay asintió antes de correr apresuradamente tras It. Espera, primero llevaré a Kunra Vipón a revisar su cuerpo, dijo el médico. El padre de It asintió. Antes, las enfermeras ayudaron a llevar a Day a la sala de examen, con los padres de It siguiéndolo. Nay se apoderó de It antes de que cerrara el ascensor. ¿A dónde vas?, preguntó Nay jadeando. It levantó la mano para secarse las lágrimas. Hermano, solo quiero bajar y tomar un poco de aire, dijo It sollozando. Nay cerró el ascensor mientras abrazaba a It. Qué bueno que solo ellos dos bajan a la planta baja. Nay llevó a It a sentarse en el jardín del hospital. Pete, no llores. Nay consoló a It mientras se sentaba en la misma silla larga de madera. Probablemente no me recuerde, Nay. Ni siquiera me miro en absoluto. It sollozó lastimosamente. Pi debe estar mareado, dijo Nay apresuradamente para consolarlo, y negó con la cabeza con las mejillas manchadas de lágrimas. Llama a Nay, solo mira a Nay, no saluda a nadie más que a Nay. Diablos, dijo It con voz temblorosa. Nay, es mejor que subamos, esperemos a que el médico examine primero el cuerpo de Day, dijo Nay sacudiendo la cabeza. Me gustaría sentarme aquí por un momento. Nay, solo un momento, pidió salir. Así que Nay se sentó en silencio y deja que Brick llore. Nay solo podía sentarse y frotar la espalda de It. It sollozó hasta que fue arrojado. Los dos se sentaron así durante mucho tiempo. Tum, 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 el teléfono de Nay sonó y Nay contestó. Sí, sí, Nay los llevará arriba, dijo Nay tarde por un momento. It, vamos arriba. Ney y Nay están aquí. Day fue a hacerse un chequeo y también volvió a la habitación, dijo Nay, mientras Nay lo llamaba. Después de subir, no se encontraron a It. It respiró hondo, reprime sus sollozos. Nay envió un pañuelo para limpiar, pero sus ojos rojos todavía eran claramente visibles. Voy, dijo It en voz baja, listo para subir a la historia que le duele de nuevo. It y Nay vuelven a subir a la habitación. Nay abrió la puerta, pero It se quedó quieto. Adelante, It, Nay asintió. El ambiente en la sala de recuperación de Day estaba en completo silencio. Cuando entró It, vio a sus padres sentados en el sofá. Nay y Nick estaban de pie junto a la cama. It miró a Day, que estaba apoyado en la cabecera de la cama, mirando directamente a It y Nay. Nay quería correr para abrazar a su amante, pero no se atrevió.